denominada Kepler del día de hoy, continuando con el trabajo que veníamos haciendo justo antes de las vacaciones. Vamos a iniciar entonces en contados segundos. Denme un segundo, por aquí me organizo bien y comenzamos. ¿Me confirman que ya esté compartiendo? Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. Bien. En la sesión pasada habíamos llegado hasta aquí. Habíamos trabajado estas últimas preguntas de este material que tenía que ver con la estructura, las estructuras celulares presentes en algunos seres vivos, en ciertos grupos de seres vivos. Y habíamos entonces hablado de el dominio Eucaria, de plantas, hongos, habíamos hablado de animales y de bacterias y su relación con si tienen núcleos, si tienen pared celular, cloroplastos o mitocondrias incluso. Bien, hoy iniciamos entonces a partir de aquí y vamos a ello. Entonces dice así: científicos de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, informaron haber encontrado formas fundamentales para acabar con la necesidad de donación de sangre gracias a la creación de sangre artificial. De acuerdo con las afirmaciones de la directora del laboratorio de la Universidad de Edimburgo, Leslie Forrester, los científicos lograron producir sangre artificial a través de células de la piel de diversos pacientes, las cuales mantuvieron en un estado especial con el fin de obtener células sanguíneas del cuerpo. Por el momento, los científicos han logrado transformar el 50% de estas células en sangre. Una persona con anemia puede verse beneficiada de este tipo de adelantos científicos, pues en su organismo A. Hay un bajo nivel de eritrocitos, lo que produce fatiga por el bajo nivel de oxígeno que llega a sus células. B. El nivel de plaquetas es muy alto, lo que aumenta la presión sanguínea y el riesgo de infarto. C. Hay un bajo nivel de leucocitos, lo que puede ocasionarle infecciones y desarrollo de tumores. Y D. Los nutrientes de los alimentos se transportan con dificultad hacia las células del cuerpo.
Vamos chicos, no se queden sin participar de la encuesta, revisemos cómo estamos y podemos compartir de mejor manera entonces entre todos el conocimiento. Voy a dar 10 segunditos más y paro la encuesta. Listo. Me gustaría que, como siempre, algún estudiante tomara la voz y explicara cuál es la respuesta y por qué. Profe, yo puse la opción D. Eh, no sé si de la lectura yo pueda sacar información para saber los síntomas exactos de la anemia, pero dentro de lo que yo sé, tiene que ver con el transporte de nutrientes o la comida, cosas así relacionadas. Y pues la única respuesta que yo vi que habla de los alimentos y eso es la letra D, que los nutrientes de los alimentos se transportan con dificultad hacia las células del cuerpo, lo que yo creo que puede presentar una persona con anemia, y por eso yo puse la D. No sé si alguien tenga una respuesta diferente a eso. Sí, me gustaría escuchar a las demás personas. Realmente todas las opciones fueron seleccionadas. Todas las Pues, opciones fueron seleccionadas. Hay ¿sí algunas me que escucha? no. Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Eh, Bien, sí, señor. Pues yo en este caso elegí la respuesta A, que hay un bajo nivel de eritrocitos o glóbulos rojos, lo que le produce fatiga por el bajo nivel de oxígeno que llega a las células. Entonces, la pregunta dice que una persona con anemia se puede ver beneficiada, pues en su organismo, pues precisamente pasa eso, debido a que la anemia, pues, es cuando no hay suficiente cantidad de glóbulos rojos en el organismo y por lo tanto tampoco hay un buen transporte de oxígeno. La B la descarté porque las plaquetas sirven es para, para coagular la sangre. Cuando se hace, por ejemplo, una herida, se coagula la sangre. Y si es cierto que si hay muchas plaquetas, pues puede llegar a resultar en un riesgo de infarto porque puede coagularse la sangre, pero pues en este caso no me están preguntando eso. Y los leucocitos serían los glóbulos blancos, pero pues lo que está hablando el texto es acerca de la sangre, de los glóbulos rojos, entonces pues creo que la que más se acercaría para mí sería la A. Excelente, Anthony. Muchísimas gracias por tu aporte. Efectivamente, cuando estamos hablando de esta pregunta, bueno, lo primero es que esto es un hito de la ciencia, el poder hacer algo que se llama, por un lado está la diferenciación. Tengo una célula que conocemos como célula madre y esa célula tiene ciertos poderes, digamos, para convertirse en otras. Una célula madre sanguínea se puede convertir en una plaqueta, se podría convertir en un leucocito o glóbulo blanco. Leucocitos, hay un grupo grande de ellos, tenemos macrófagos, eosinófilos, tenemos natural killer, bueno, hay una gran cantidad de leucocitos. También podríamos tener glóbulos rojos. Eh, Cualquiera de esos, digamos, son células sanguíneas, pero aquí, digamos, eh, la cuestión está siendo encaminada a la anemia. Y como muy bien Anthony nos acompaña con la respuesta, nos dice que la anemia está relacionado más es con el transporte de oxígeno. Las personas con anemia tienden a sentirse muy cansadas, a tener problemas. De hecho, existe una enfermedad que se llama anemia falciforme, en la cual los glóbulos rojos no tienen la forma que les corresponde, que es una forma, imagínense ustedes, como de un plato grueso, o como de una dona, como de una dona,
no tienen esa forma, sino que están aplastados, como que se hubiesen desinflado. Y a estas personas básicamente no pueden llegar a ser deportistas de alto rendimiento, siempre están muy cansadas, algunas de ellas incluso mueren jóvenes por problemas relacionados con funcionamiento de riñones, funcionamiento de hígado, funcionamiento cardíaco, porque toda su vida su cuerpo ha tenido que esforzarse mucho más para poder movilizar oxígeno debido a que muchas de sus células tienen una forma irregular y por lo tanto no pueden transportar suficiente oxígeno. Siempre que hablemos de anemia, vamos a estar pensando entonces en glóbulos rojos y los glóbulos rojos son los eritrocitos. También cuando hablen de anemia, vamos a pensar en una molécula muy importante que se llama hemoglobina. La hemoglobina es la molécula, una proteína, que será la encargada de transportar entonces tanto oxígeno como dióxido de carbono. Eh, la D, que fue la segunda opción más votada por el grupo, ahí comparto el resultado, dice, los nutrientes de los alimentos se transforman con dificultad hacia las células del cuerpo. Una vez que en nuestros intestinos o en nuestro estómago, dependiendo de qué tipo de moléculas estemos hablando, son admitidas o ingresan al torrente sanguíneo, ellas se van a poder movilizar a través básicamente del flujo sanguíneo y las células las van a ir tomando y luego se van a ir distribuyendo esos nutrientes entre ellos. Eh, no viajan en células, o sea, no es que hayan unas células que tomen, por ejemplo, la glucosa y se la lleven, o que tomen macromoléculas como las grasas, o como proteínas, o como aminoácidos, y se los lleven cargándolos y luego lo liberen en otros lugares. No, eso únicamente sucede con el oxígeno y el dióxido de carbono. El resto de moléculas viaja a través del torrente sanguíneo. De pronto eso fue lo que confundió a algunos. Allí era muy importante poder descartar rápidamente lo que es plaquetas, porque las plaquetas van a estar relacionadas con lo que es la curación de heridas, con cerrar rápidamente, hacer coagulación y cerrado de heridas, y los leucocitos son, como ya lo dije, los glóbulos blancos, y entonces van a generar, es más vale, una respuesta de tipo inmune. Bien, continuemos entonces. Muchas gracias por el aporte de los dos estudiantes que nos acompañaron en la pregunta. La siguiente gráfica muestra las concentraciones normales de la hormona folículo estimulante, FSH, responsable del desarrollo del folículo ovárico, y la hormona luteinizante, responsable de la ovulación. Los anticonceptivos orales combinados son hormonas estrógenos y progestinas, cuya función es alterar la secreción normal de las hormonas hipofisiarias. Estos anticonceptivos inhiben la producción de FSH y bajan los niveles de LH. Según esta información, ¿cuál de las siguientes gráficas representaría la actividad hormonal de una mujer que consume anticonceptivos orales?
Bueno, voy a detener las votaciones para hacer entonces ya la socialización. ¿Alguna persona que quiera responder a esta pregunta? Yo, ¿aló? Nicole, Juan Camilo. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te alcanzo a escuchar un poco lejos, pero te alcanzo a escuchar. Deme un segundo. ¿Escucha mejor? Dale. ¿Soy solo yo o todo el mundo está escuchando algo raro allí? Yo sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Está raro. Algo pasó con el audio, ¿verdad? Ok, pensé que era solo yo. Algo pasa con tu audio, Juan. Imposible de comprenderte. Algo pasó con tu audio, Juan. ¿Alguna otra persona que nos quiera colaborar con esta pregunta mientras Juan Camilo organiza su audio? Vamos, chicos, arriésguense. Lo importante es intentarlo. Hola, profe, ¿se me escucha? Claro que sí, Alejandro. Bueno, yo elegí la opción C y pues esto es más que todo pues, saber mirar la gráfica, saber, no recuerdo la palabra, pero lo primero que hay que ver son las hormonas las hormonas que traen las concentraciones normales y pues según esto, los anticonceptivos inhiben un tipo de hormonas y en el otro lo que hacen es bajar los niveles. Entonces, como podemos ver, las hormonas que bajan, que son las FSH, se encuentran en un nivel muy bajo y estable, y en cambio las LH sí suben un poco solo en el día posible de la ovulación. En cambio, ya los estrógenos y las progestinas se mantienen en un nivel alto y estable. Entonces yo elegí la C por eso. Que correspondería con, digamos, una toma de pastillas, ¿verdad? A lo largo de un mes. De pronto las niñas pueden, algunas de las chicas que están aquí presentes pueden tener un poco más de conocimiento sobre las pastillas anticonceptivas, cómo se toman, cuántos días, cómo es esta cosa. ¿Alguna que nos ayude un poquito? ¿No? Bueno, normalmente las pastillas anticonceptivas vienen en dos presentaciones. Unas que se toman a lo largo de 28 días y otras que se lo toman a lo largo de 21 días. En ambos casos, realmente las cantidades de estrógenos y progesterona son muy similares. Una, digamos, tiene la cantidad de estrógenos distribuido en 28 días y la otra en 21. En algunos casos incluso existen unas pastillas que tienen estrógenos y progesteronas por 7 días y luego tienes 7 días de placebo. Pero esto sirve para que siempre las chicas tengan, digamos, la facilidad de que cuando terminan una cajita, inmediatamente empiezan la otra y no se les pierda como el conteo. Esto va a ayudar a que haya una regularidad en ese nivel de progesterona y estrógeno que eh, de una manera muy eficiente Alejandro nos habla. Pero miremos un poco las otras opciones que también fueron seleccionadas. Por ejemplo, si miramos la A en comparación con lo que sería
periodo normal, un ciclo menstrual normal, vemos que más o menos en el día 14 hay una elevación, perdón, en el día 12 o 13 hay una elevación muy grande y luego cae al día 15 o 16 del periodo, del ciclo menstrual, perdón, donde se da la ovulación, en ese momento de ovulación. Bien, aquí hay que decir que cuando es normal, entonces hay otras hormonas que, digamos, van a interactuar allí y que van a permitir que este proceso se dé de buena manera. Tanto estrógenos como progesteronas hacen también parte del ciclo menstrual, solo que ellas tienen una tarea un poquito diferente. Ellos van subiendo por aquí y van a garantizar que el útero esté preparado para recibir un posible óvulo fecundado. En caso de que no se dé la fecundación, pues habrá el periodo menstrual. La opción A nos muestra que la hormona folículo estimulante va a tener dos picos de funcionamiento, lo que no se corresponde con lo que nos dice que la hormona va a tener una disminución, es decir, que va a tener una inhibición, dice aquí claramente. Anticonceptivos inhiben la producción de FSH y bajan los niveles de LH. Es decir, aquí lo que me está diciendo es que lo va a estimular dos veces, por lo tanto la A no podría ser. En el caso de la B, prácticamente el ciclo folículo estimulante y leutenizante están exactamente iguales, solo cambia la aparición de la hormona, de las hormonas estrógenos y progestinas en unas formas un poco, eh, digamos, extrañas, si tenemos en cuenta que la pastilla se va a tomar a partir de todo, a través de todo el mes. No corresponde con esos comportamientos que se muestran allí en la gráfica, como que al principio tomara solamente progesterona y luego tomara estrógenos a partir del día 14. Así no vienen las pastillas, ellas vienen combinadas. Y finalmente, en la opción D, lo que nos está mostrando es que habrá una disminución de la hormona leutenizante que arranca muy alta y luego cae, y que habrá dos picos de estrógenos, lo cual no corresponde con lo que nos ha dicho el texto. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con el análisis de gráficas, que es en lo que a veces fallamos en las preguntas como estas. ¿Alguna inquietud, duda que deba solucionar, que tengan por allí, o continúo? Profe, ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta era la C, que Alejandro nos había compartido desde el principio. Nos había explicado que se veía una inhibición en la hormona folículo estimulante y también una reducción en la luteinizante, que es lo que nos muestra esta gráfica aquí. Bien, continuemos. Vamos a hablar del sistema nervioso. Las figuras muestran la manera en que el sistema endocrino 1 y el sistema nervioso 2 transmiten las señales que les permiten a los seres humanos responder a los cambios internos del cuerpo y a los estímulos externos. El sistema nervioso regula respuestas rápidas y de corta duración como la locomoción, y el sistema endocrino regula respuestas tardías y de larga duración como el crecimiento y el desarrollo. De acuerdo con las figuras, ¿a qué se debe la diferencia en la velocidad de respuesta de los dos sistemas? A. Las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y son reconocidas por determinadas células, mientras que las neuronas se conectan directamente a las células que activan. B. Las hormonas regulan respuestas en órganos cercanos a la glándula que las produce, mientras que los nervios regulan respuestas en órganos lejanos al órgano estimulado.
C. El sistema endocrino responde a estímulos internos y el nervioso responde a estímulos externos. Y D. El sistema endocrino actúa en los órganos internos del cuerpo y el sistema nervioso actúa en el cerebro. Dime, David. No, profe, que me gustaría responderla. Ok. Bueno, al momento somos casi 100 personas y han votado tan solo 37 personas, es decir, una tercera parte. Aprovechemos este espacio para participar y para equivocarnos. Aquí nos podemos equivocar y nos vamos a corregir entre todos y vamos a encontrar alternativas de respuesta. ¿Alguien que desee responder a esta pregunta en contados instantes? Yo, profe. Yo, profe. Perfecto. Iniciemos con la respuesta. Ya voy a parar la encuesta. Dale. Pues, profe, para mí es la A, porque las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y son reconocidas por determinadas células, sí, porque por ahí es por donde se transporta. Entonces se va a demorar como más. Mientras que la neurona ahí dice que se conecta de una vez por un impulso nervioso, le manda la señal a las células que activan. Se ve más rápido por el sistema nervioso. Ok. Entonces, debido a que uno viaja por torrente sanguíneo, ¿son señales de qué tipo? ¿Las hormonas son qué? Endocrinas. Endocrinas y son señales de tipo químico, ¿verdad? Las hormonas son señales de tipo químico y como tal, pues tardan un poquito más que las señales que son eléctricas, como en el caso de las neuronas, que si bien están mediadas, esos impulsos nerviosos están mediados por neurotransmisores, eh, el impulso eléctrico es bastante más rápido que si estuviese, eh, o mejor dicho, que si es una liberación de una sustancia en una parte del cuerpo y tiene que viajar a otra. Eh,
Todos aquí, pues, movemos nuestro cuerpo y uno no tiene mucho ni qué pensar, sino que es básicamente una acción inmediata. Sin embargo, cuando nuestro sistema hormonal libera ciertas sustancias, va a tener un efecto, además, es un efecto inmediato el del sistema nervioso, usted prácticamente activa algo y lo desactiva, mientras que en el sistema hormonal también hay otra condición y es que una vez se libera una hormona, va a tener un efecto no tan inmediato, pero sí más duradero. Va a tener un efecto que va a durar desde unos cuantos minutos hasta incluso días. Hay hormonas que pueden llegar a tener efectos que generan consecuencias en nuestro cuerpo durante algunos días, o mínimo unas horas. Perfecto, entonces, dicho esto, efectivamente la respuesta correcta es la A. La B dice, las hormonas regulan respuestas en órganos cercanos. Sí, es verdad, pero también en órganos muy lejanos. Mientras que los nervios regulan respuestas en órganos lejanos, pero también en órganos muy cercanos. Y no solamente en órganos, sino en todo tipo de estructuras. La C dice, el sistema endocrino responde a estímulos internos. Sí, pero también a externos. Si usted ve un animal o un ladrón o alguna situación de peligro, su cuerpo va a responder liberando eh, una sustancia muy importante para poder responder en nuestro sistema de lucha o huida. Esta sustancia es conocida como la adrenalina o epinefrina y la producimos y esto es a nivel del sistema endocrino. Eh, Así que también responde nuestro sistema endocrino a estímulos externos. Y nuestro sistema nervioso responde a todo tipo de estímulos, no solamente externos, sino también internos. O quien no siente los dolores de estómago, o los cólicos, o malestar en todo su cuerpo. Bien, sistema endocrino actúa en órganos internos del cuerpo, el sistema actúa solamente en el cerebro, no, eso actúa en todo lado. Perfecto, continuemos entonces. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? ¿Hay alguna pregunta? ¿La respuesta cuál era, profe? La respuesta correcta era la A. Las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y son reconocidas por determinadas células. Esto hace que sea un poco más lento, una respuesta un poco más tardía y de larga duración. Mientras que las neuronas, por ser estímulos de tipo eléctrico y estar directamente conectadas casi a todas las células de nuestro cuerpo, o al menos a grupos de ellas, pues lo hacen de una manera mucho más rápida, mucho más eh, efectiva. Bueno, no más que efectiva, rápida, veloz, Listo, gracias. con gusto. Bien, continuemos. Una pregunta de el ámbito ambiental. Vamos a ver. Ecosistemas, esto está por el lado de los ecosistemas. El flujo entre el carbono orgánico del suelo y el carbono atmosférico puede darse de varias formas. El dióxido de carbono es emitido a la atmósfera por los microorganismos que descomponen materia orgánica o por animales y plantas en sus procesos de respiración. El dióxido de carbono en presencia de luz es usado por las plantas para realizar la fotosíntesis. El carbono es reincorporado al suelo en los procesos de descomposición realizados por los microorganismos. Con base en esta información, ¿qué pasaría con el ciclo del carbono si disminuyen considerablemente los microorganismos en el suelo?
¿Quién desea responder esta pregunta? Ya voy a parar la encuesta. ¡Yo! Yo, profe. Otra vez, hubo dos personas, levantan la mano. ¿Quién? Por favor. Juan. Listo, Juan Camilo, ¿ya tienes bien el micrófono? Creo que sí. Eso, ya. Yo respondí la B porque nos preguntan qué pasaría con el ciclo de carbono si disminuye considerablemente los microorganismos en el suelo. Ahora, hay varias formas en las que los animales y las personas, bueno, sí, en el que el carbono puede entrar a la atmósfera y pues ser transformado, pues sí, en repetir el ciclo, pero los microorganismos son los que se encargan de reintegrarlo al suelo. Entonces se iría acumulando en el suelo porque no habría, pues habría, pero muy poquitos microorganismos para reintegrarlo en el suelo. Y ya. Digamos que para hacer el proceso de manera normal, ¿verdad? Porque dice que se disminuye considerablemente. Nicole, ¿quieres compartir algo? Bien, aquí voy a compartir las votaciones, que creo que Juan Camilo, digamos, abordó un poco esto, y es que la mayoría de las votaciones están entre B y D. Ambos dicen que el ciclo se interrumpiría. Los de la D dicen porque las plantas no tendrían CO2 disponible. Camilo nos dijo, pues el CO2 se reintegra de varias formas a la atmósfera. Claro, los microorganismos hacen parte de ese proceso, pero también plantas y animales en los procesos de respiración emiten CO2, por lo tanto de la atmósfera no desaparecería tan fácilmente como del suelo, porque el problema del suelo es que solamente lo reintegran los microorganismos, al menos eso dice en el texto. ¿Sí? El carbono es reincorporado al suelo en los procesos de descomposición realizados por los microorganismos. Por lo tanto, si disminuyen ellos, se va a acumular en el suelo porque no se reintegra, digamos, queda en la capa superior, pero no se integran todos esos nutrientes a el suelo propiamente dicho. Eso sería lo que pasaría. No podría continuar porque los organismos descomponedores son justamente los que cierran el ciclo, así que no podría darse esa continuidad, o por lo menos no de una manera eficiente, se vería muy afectado. ¿Preguntas? Gracias, Juan Camilo, por tu aporte. Entonces, respuesta correcta, la B. Dice, un estudiante cree que la tasa fotosintética en las plantas depende, entre otros factores, de la concentración de CO2 y de la cantidad de luz disponible. Para ello, él realiza el experimento que se muestra en el siguiente dibujo. Ahí tenemos un frasco con agua y un frasco con agua y bicarbonato como fuente alterna de dióxido de carbono. El estudiante coloca los frascos en distancias diferentes a una fuente de luz y cuenta el número de burbujas de oxígeno que produce la planta por fotosíntesis en cada frasco. Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes gráficas mostraría los resultados esperados por el estudiante?
Vamos, chicos, votemos. No va todavía ni la mitad del grupo. Bien, detengamos allí. ¿Alguien que quiera responder a la pregunta? Yo, profe, Dale, Efraín. pues, profe, yo puse que la respuesta correcta era la D, porque la fotosíntesis depende de la luz y del CO2, ¿no? Y a mayor luz hay menor distancia, o sea, a mayor luz menos distancia. Y hay más burbujas de O2. Y el bicarbonato, como aporta bastante CO2, se muestra que las plantas, pues en este caso, producen más O2 que las que solamente está el agua. Y la gráfica D, pues lo muestra así, tal cual. Ok, Efraín, confírmame una cosa. ¿Tú me estás diciendo que la B de bueno o que la D de dado? No, la opción D, D. La opción D es la más apropiada. Sí, señor. Ok. Entonces tú dices que la planta en agua va a producir un número de burbujas mayor que la que produciría la planta con bicarbonato en iguales condiciones, es decir, a una distancia X de la fuente de luz, produciría más oxígeno la planta en agua que en agua y bicarbonato. ¿Sí? Es eso. Bien, Efraín, muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a descartar entonces, de acuerdo a lo que dice Efraín, la C, porque nos muestra que básicamente se mantiene estable, no importa la distancia de la fuente de luz, la producción del oxígeno se mantiene estable. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir la A, Efraín? ¿Cómo interpretas la A? Profe, pues la opción A muestra que a mayor distancia de la luz, o sea, menos iluminación, el número de burbujas del oxígeno aumenta, pero no tiene sentido biológico. Claro, porque a no haber luz, pues no debería haber más producción de oxígeno, porque no hay más fotosíntesis, sino menor fotosíntesis. Por eso descartamos la A. La A no puede ser porque entre más lejos de la luz, no debe producir más fotosíntesis, sino menos fotosíntesis. Por eso la A tenía que quedar descartada. Nos quedamos entonces con la B y con la D. Allí hay una diferencia importante eh, y me gustaría escuchar a los de la B, porque muchas personas escogieron la B en lugar de la D que nos explicó Efraín hace un momento. Profe, ¿se me Profe, escucha? pues, ah, Pues creo que lo que iba a decir Juan Camilo y yo es que pues básicamente me están preguntando que cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados esperados por el estudiante y pues él dice que la tasa fotosintética depende de la concentración de CO2 y la cantidad de luz. Él pues está correcto en el tipo de gráfica, pues sería parecida a la D, pero pienso yo que es la B
porque si es lo que él quiere, que los resultados esperados es que si tiene CO2 y a la vez luz, pues se supone que produciría más O2 la que tiene agua con bicarbonato. Entonces, pues la B muestra precisamente eso, que hay mayor producción de O2 en la línea que está como intercalada, en la B, la que está arriba, y la de abajo es la que únicamente tiene agua y que produciría menos O2 que en comparación con la que tiene el CO2. Muy bien, Anthony. Efectivamente, ojo porque aquí hay que tener en cuenta algo, Efraín, que seguramente algunos no tuvieron en cuenta. Recuerda que la fotosíntesis depende no solamente del agua, de la luz, sino también de la cantidad de CO2. De hecho, allí nos lo dice. La tasa fotosintética en planta depende, entre otros factores, de la concentración de CO2. Por lo tanto, al haber más CO2 y más luz, la producción de oxígeno esperaríamos que fuese mayor en el recipiente que tiene más CO2. Yo no sé si fuese la diferencia tan abismal como se ve aquí, y tal vez por eso algunos escogieron la D. Sin embargo, sí sería mayor donde hay CO2 que donde no lo hay. Por eso la D, aunque parece bien, no debería ser así, no debería ser la respuesta. Para mí podría ser un poquito, digamos, invertidas. La línea continua debería ir abajo un poquito y la línea discontinua o punteada debería ir arriba. No con esta diferencia tan abismal, pero de todas formas es la única que se nos acompaña o que, digamos, muestra una tendencia que responde a lo que debería ser. La respuesta correcta es la B. El argumento de Efraín estaba muy bien construido, pero el resultado no es el mismo. Debe tener un poco más de producción donde hay CO2 que donde no lo hay, debido a que el CO2 es fundamental para la producción de la fotosíntesis. Bien, se me acabó este material. Permítanme un segundito. Voy a hacer un cambio al siguiente material para continuar. Nos quedan 5 minutos de clase. Alcanzamos a hacer una preguntita más, ¿de acuerdo? Recuerden que empezamos clase a las 7:05 y pues yo valoro mucho su tiempo, su disposición y bueno, pues eso implica dar lo mejor de mí también cuando tengo la posibilidad de compartir con ustedes. Vamos a entonces a hacer una preguntita más y nos vamos a descansar. Dice, el jaguar, Pantera onca, es el felino más grande de América. Actualmente se distribuye desde el suroeste de los Estados Unidos y el sur de México hasta el sur de Brasil y norte de Argentina. Se le puede encontrar hasta los 3.300 metros de altitud. La mayoría de los jaguares viven en las partes templadas de Sudamérica a lo largo de los grandes ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. La población más grande se encuentra en la cuenca del Amazonas, donde hay un jaguar adulto por cada 15 kilómetros cuadrados. Este felino es más abundante en los bosques húmedos tropicales de Centroamérica y Brasil, principalmente porque ha desarrollado adaptaciones muy específicas a hábitats fríos y con altas variaciones ambientales a lo largo del año. B, está estrechamente asociado a hábitats desérticos con abundancia de dantas y tapires que constituyen su dieta. C, está bien adaptado a ambientes tropicales boscosos de suelos pobres, muy pocas precipitaciones y temperaturas por debajo de los -30 °C.
Y D, se caracteriza por su estrecha asociación con hábitats húmedos, próximos a cursos de agua y con coberturas vegetales densas, al igual que aquellos con presas abundantes. Bien, Profe, yo digo que es la D, sí, Salomé, explícanos, porfa, ¿por qué? porque pues descartando las otras opciones como la A, digamos, dice que ha desarrollado adaptaciones muy específicas a hábitats fríos y pues en el texto en ningún momento nos habla sobre lo frío. Ujú. La B está estrechamente asociada a hábitats desérticos con abundancia de dantas y tápires que constituye su dieta principal. Y pues tampoco habla como tanto de la dieta que tienen pues los jaguares de ese tipo. Pues siento que se asemeja más la de, no sé. Bien, bien, muy bien. Sí nos habla un poco de clima frío en el sentido que nos dice que hasta los 3300, pero dice básicamente desde el nivel del mar, o digamos desde las selvas que están muy bajas hasta los 3300, pero no adaptaciones muy específicas, eso no lo habla en el texto. O sea, puede habitar en muchos diferentes ecosistemas, pero no es que sea específico de clima frío, no, para nada. Y la otra, la C dice menos 30 grados centígrados, eso no, en Colombia ni en Brasil tenemos esas temperaturas tan bajas, ni en Costa Rica, como nos pregunta aquí Centroamérica. Está estrechamente asociado a hábitats desérticos. En el desierto no habrá dantas. Yo no sé si ustedes sepan lo que es un danta, pero un danta es como una especie como de un cerdo salvaje, grandote, con trompa larga, como no tan larga como la de un elefante, pero sí cierta trompa. Y ese no habita sino en selvas, en bosques muy densos, entonces no es propio de un desierto. ¿Listo? Muy bien, Salomé, muchísimas gracias por tu aporte. Espero que haya sido de mucho agrado esta clase y que hayan aprendido mucho, que hayamos desarrollado nuevas habilidades. Les deseo una excelente noche y agradezco por su esfuerzo para estar aquí en estas veladas de Kepler. Una excelente noche y descanso para todos. Ah, profe.